bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, de la Iglesia Ministerios Viva la Familia, Ebenezer, Cunduacán. La hermana Olga Lidia Ara Sánchez nos acompaña en esta noche, también la hermana Sayan Yamilet, y agradecemos al Señor por su vida, que hoy usted está escuchando esta enseñanza, y vamos a iniciar con una oración. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesucristo, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, suplicando que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos ministre, nos hable, Señor, y que nos prepares para tu venida. Nos prepares, Señor, para tu pronto regreso, para la parucía, en el nombre poderoso de Jesucristo. Que aquellos que no creen, Señor, puedan ser convencidos por tu Espíritu Santo. Aquellos, Señor, que de alguna manera buscan, Señor, tal vez a contradecir, te rogamos, Señor, que los ayudes, pero también a nosotros, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo guiándonos y enseñándonos a predicar tu palabra, Señor, en el centro de tu voluntad. Ayúdanos. Que tu Espíritu Santo, el cual es el que inspiró a los hombres santos para escribir tu palabra, Señor, nos inspire y nos ayude. Danos revelación y sabiduría esta noche. Amén. Bien, mis hermanos, anoche alguien comentaba entre los comentarios que hubieron que deberíamos predicar acerca de la venida de Cristo y no estos temas. Me parece que tal vez la persona que hizo este comentario no ha escuchado todos los temas, sino que está como el elefante, ¿no? Que agarró nada más la pata y dijo: el elefante es como el tronco de un árbol, pero le falta conocer todo lo demás del elefante. Entonces, lo que estamos hablando esta semana, hermanos, es, pues, ¿cómo decirlo? Es el prepararnos para ir creciendo, para ir madurando, para ir, hermanos, evolucionando y para ir limpiando nuestras vestiduras, para ir cada día más y más santificándonos, hermanos, puesto que la venida del Señor está pronto. Ese es el propósito de estos temas. Yo espero, ¿verdad?, que quien ayer hizo ese comentario, que no lo conozco, pues lo escuche y pueda aprender juntamente con nosotros de la palabra de nuestro Dios. Así que pues vamos a iniciar pues con este punto que continúa, hermanos, y veamos pues que aquí, hermanos, estuvimos hablando de las obras de Abraham. Y aquí hay 26 obras que Abraham practicó, hizo, y ya hemos hablado varias de ellas. Ya hablamos que él hizo yugo igual, que fue sacado de Ur por el Señor, aunque usó a su padre Taré, pero luego él salió de Harán, Harán, que significa desolación. Luego Abraham cumplió los propósitos de Dios. Dios le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, y él llegó hasta Canaán. No se quedó en Harán, sino que él continuó hasta que logró llegar. Tuvo mentalidad de vencedor porque él cayó. Él tuvo una involución y descendió a Egipto, pero en el capítulo 13, en el verso 1, dice que, hermanos, o en el siguiente verso de lo que vimos, en el siguiente capítulo, perdón, de lo que vimos, él salió de Egipto. Egipto es una figura de el mundo. Luego vemos aquí que él invocó el nombre del Señor, que es proclamar, que es clamar, que es predicar, profetizar y también adorar y alabar. Se separó de Lot, hermanos. Eso habla de una manera sabia de arreglar los problemas familiares, sobre todo cuando ya son gente
grande, ¿verdad?, con las que se tratan, mayores de 18 años, y que no es necesario estar peleando con ellos, ¿verdad? Y que no sé, creo yo que a veces la separación es necesaria. Bueno, hizo guerra espiritual cuando ese mismo familiar fue apresado o cautivado por otros reyes. Se ministró, él habló de sus debilidades con Dios, edificó el altar de la enseñanza, edificó el altar en su hogar, edificó altar del pacto, edificó altar del sacrificio, fue amigo de Dios, tomando en cuenta, hermanos, que nosotros somos amigos de Dios y hacemos las cosas que Él nos manda. También fue procesado en el desierto, plantó un tamarisco, despidió a Agar e Ismael, lo cual nos habla de renunciar a la carne, ofrendó, que es, hermanos, dar por amor, y ahí en el dar por amor no hay límites. Diezmó, y ese sí tiene un límite porque está establecido. Ahora, dio alimento. Ahora lo que vamos a hablar es de aquí en adelante, hermanos, que son como 8 puntos que nos hace falta, aunque nos saltamos el de plantar un tamarisco. Bueno, comenzamos entonces, mis amados hermanos. Pero ¿por qué le llamamos espíritu de adopción? Bueno, porque dice la Biblia que nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual nosotros clamamos Abba Padre. Y uno de los requisitos para llegar a ser hijo de Dios, es recibir a Cristo en nuestro corazón por la fe. Uno de los hombres que fue el padre de la fe se llamó Abraham. De manera, hermanos, que nosotros tenemos que irnos a la palabra del Señor, porque dice la Biblia que no son los descendientes genéticos los que llegan a ser hijos, sino aquellos que por la fe creen en las promesas del Padre Celestial y vienen a ser hijos de Abraham, por cuanto Abraham creyó en Dios. Y dijo el Señor que si nosotros somos hijos de Abraham, las obras de Abraham haríamos. Entonces ahí nos anclamos y nos centramos en esa palabra del Señor, en las obras de Abraham, cuáles fueron. Por eso estamos hablando de las obras de Abraham, para que nosotros hagamos como Abraham hizo. Hay cosas que están escritas en la palabra del Señor para que nosotros las practiquemos. Y hay cosas que el Señor, confiando en nuestro sentido común, que en realidad es el menos común de los sentidos, porque hay gente que actuamos a veces, hermano, mal, como que no tenemos sentido común. Entonces, pero el Señor, confiando en que el Espíritu Santo, hermanos, también nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, entonces nos deja en su palabra cosas y experiencias de otros hombres para que no las hagamos. Amén. Entonces, pero las obras de Abraham son para hacerlas, las obras buenas de Abraham. Porque hubieron cosas que Abraham hizo que no deberíamos hacer nosotros. Una de ellas es que negó a su esposa. Y ahí se metió en un problemón, ¿no? Vamos a ver, vamos a empezar entonces. Abraham, hermanos, destetó a Isaac, y Abraham dio alimento sólido. Comenzó a darle alimento sólido a su hijo, Isaac. Fíjese que todos pasamos por etapas infantiles. Todos pasamos por la etapa de la infancia. Y tal vez, hermanos, a nosotros nos dieron nuestro biberón, o tal vez nos dieron, ¿cómo le podemos decir? Del seno materno, el producto llamado leche y el calostro, ¿verdad? Entonces, en aquellos tiempos, pues no había leche en polvo y cosas esas para darle a los niños. Pero entonces a Isaac, su mamá Sara, le tuvo dando pecho.
durante un tiempo. Pero llegó el momento de que Isaac empezó a desarrollarse. No sé usted cómo ve que un niño de 10 años siga pegado al pecho de su mamá, y mucho más cuando tenga 20 años. Pero hablando espiritualmente, hermanos, nosotros necesitamos crecer. Todos los hermanos que han aceptado a Cristo de hace un tiempo atrás ya deberían ser hijos maduros. ¿Entienden? Veamos esto. Génesis 21:8 dice: y creció el niño. Hermanos, todos los niños tienen que crecer. Nadie que acepta a Cristo en su corazón debe quedarse enano. No puedes quedarte estacionado en la infancia, en quedarte como un niño espiritualmente hablando, sino que debe crecer, debe desarrollarte. Ok, el discipulado nos ayuda a crecer, es la leche que nos dan, pero tenemos que empezar a desarrollarnos y a anotar los mensajes y empezar a investigar en la palabra del Señor los temas que el pastor te da. Por ejemplo, yo a partir de ahora le quiero pedir a la iglesia que anote. Bueno, yo ya tiene tiempo que anotan, ¿verdad? Anote el mensaje. Y a partir de ahora le voy a pedir a todos los hermanos, ¿verdad?, que vayan desarrollando sus propios mensajes en base a lo que van recibiendo. ¿Sí? Porque yo de lo que escucho de mi apóstol, de eso es lo que saco el tema y voy desarrollándolo con la ayuda del Señor. Entonces yo quiero que usted también haga eso. Escuche el mensaje que le doy y entonces usted vaya, investigue, estudie, anote. Y dice aquí: y creció el niño. Qué bueno sería, y creció Ángel, y creció Alexis, y creció Rubén, y creció María, y creció fulano de tal. Se desarrolló, dejó de ser un niño. Amén. Y dice: y fue destetado. Se le quitó el biberón, se le quitó ahora sí, el pecho. Fue destetado y empezó a comer ya papillas, empezó a comer ya viandas, empezó a comer ya comida sólida. ¿Sí? Empezó a desarrollarse. Destetar a un niño, hermanos, muchas veces no es fácil, porque entonces el papá ya le tiene que empezar a dar alimento más fuerte. Cuando está empezando alguien, hermano, pues hay que apapacharlo y hay que, ¿verdad?, cargarlo. Llora y, ay, ya, papito lindo. Pero ya cuando va creciendo el niño y sigue siendo un niño checho, pues hay que destetarlo, hay que empezarle a enseñar que la conducta debe ir cambiando, debe ir arreglando su manera de ser. Hay niños que son, ¿cómo decirlo?, se comportan malcriados, pero a medida que van creciendo van aprendiendo que deben cambiar de conducta. Entonces hay que destetarlos. Y dice la Biblia que Abraham hizo gran banquete el día que fue destetado Isaac. ¿Sabe por qué? Porque ese día que es destetado un hermano, una hermana, un niño espiritual, hermanos, y ya comienza a desarrollarse, ya el pastor dice: ahora sí, hermano, te vas a dedicar tú a dar el discipulado, ahora tú vas a predicar tal día, ahora tú vas a hacer tal cosa, vas a ir a tal parte y vas a predicar ahí, y vas a empezar a abrir un grupo para predicar la palabra del Señor. Y ese niño ya no es niño, ahora es un hijo que se puede, hermanos, meter en el arco y como flecha ser enviado a hacer una labor, una misión, un trabajo, un ministerio, un servicio. Entonces, hermanos, eso es importante. Entonces nosotros, como Abraham, como pastores,
debemos destetar a nuestros hermanos, a nuestros hijos, ¿verdad? Y empezar ya a desarrollarnos, a crecer, a dejar la infancia y empezar a ver la vida espiritual, la vida cristiana, hermanos, como con responsabilidad. Ok, número que sigue. Abraham fue intercesor. Fíjense que Abraham, hermanos, oró por Sodoma. Eso está tremendo. Porque, mire, Sodoma no solamente representa la homosexualidad o el libertinaje sexual, también representa otras cosas. Representa, hermanos, los vicios, representa también la opulencia, representa el amor a las riquezas, representa, hermanos, la falta de amor al prójimo. Hay muchas cosas que Sodoma representa. Sodoma no solamente fue destruida porque había muchos homosexuales, sino que Sodoma fue destruida porque ellos tenían abundancia de comida y no la compartían con los que la necesitaban. Pero, hermanos, llegó el día en que el Señor vino a hacer un examen, digámosle así, a evaluar a Sodoma y otras ciudades que estaban alrededor, para ver si lo que le llegaba hasta el cielo como información era cierto. Y dice la Biblia en Génesis 18:23, y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? O sea, Dios iba a destruir Sodoma e iba a destruir otras ciudades que estaban alrededor de Sodoma, hermano. Entonces Abraham empieza a entrar en un campo que se llama, hermanos, intercesión, que es una dimensión espiritual en la que nosotros, hermanos, nos convertimos en ese momento digamos, en portadores de misericordia, ¿sí? En pedidores, solicitadores de misericordia. Por eso dice aquí que Abraham se acercó y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Definitivamente que Abraham también estaba pensando en Lot, que era justo. Y le dijo: quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Fíjense cómo Abraham apela al lado positivo. Un intercesor debe pedir misericordia. Señor, tal vez esa persona que ya está agonizando por causa de sus pecados, tal vez tenga por ahí un área que verdaderamente merezca misericordia. Tal vez ha sido malo, tal vez fue un asesino, tal vez fue una persona que no merezca el perdón humano, pero el tuyo, esa persona tal vez ya está arrepentida, perdónalo. Tal vez esa persona allá en lo profundo, en lo interior, pero en lo más profundo de su corazón, está arrepentido de haber matado a alguien, de haber lastimado a alguien, de haber engañado a su familia. Tal vez en lo más profundo, Señor, quizá haya 50 cosas dentro de esa persona que merezca misericordia. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de esas 50 justos que están dentro de él. Y Dios, hermanos, le dijo que si hubieran 50, sí, pues los perdonaría. Pero Abraham dijo en el verso 25: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. O sea que Abraham no está apelando a las emociones de Dios, sino a la justicia de Dios. Dios es Dios de rectitud, Dios es Dios de justicia, pero también es Dios de amor.
De manera que Abraham está apelando y está solicitando que Dios tenga misericordia. Una persona que pide por otra persona, que intercede por otra persona, hermanos, es una persona que ama al pecador, aunque aborrezca lo que hace. La iglesia en este tiempo, nosotros debemos orar por los alcohólicos, debemos orar por los drogadictos, debemos orar por los afeminados, por los homosexuales, por las prostitutas, por las lesbianas. Debemos orar por todos aquellos que son pecadores, que están practicando, ¿verdad? Porque nosotros de allí el Señor nos sacó. Alguien estuvo orando por nosotros. Debemos orar por ellos, interceder por ellos, pedir misericordia. Tal vez muchos de ellos quieren salir del atolladero, tal vez muchos de ellos quieren salir de ese pozo cenagoso, de ese lodo cenagoso, de ese pozo sin salida, hermanos. Y el único que los puede hacer o los puede sacar de ahí es nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos interceder, debemos pedir por ellos. Es cierto, a veces yo como hombre, quizá como ya estoy acá de este lado, ¿verdad? Pero cuando estaba allá en ese mundo perdido y disfrutando, según yo, del alcohol, de la droga, de mujeres y cosas así, hermanos, pues yo me sentía, yo decía, estoy bien. Pero cuando en una ocasión me pasó que yo llegué corriendo, hermanos, porque detrás de mí venía la policía. Se habían bajado los policías y me iban siguiendo a pie. Bueno, tal vez suene esto como que estoy exagerando, pero pues yo era muy bueno para correr en ese tiempo. Ahorita nada más ruedo, pero en ese tiempo yo corría mucho, entonces no me iban a llegar. Jugaba fútbol, corría todos los días, hacía ejercicio, y entonces cuando ya me iban, yo iba corriendo, salté un cerco que había acá mi abuelita y caí del otro lado. Entonces escuché la voz de mi mamá preguntándole a mi abuelita si no estaba yo por ahí en el patio. Y luego de eso, hermanos, cuando yo entré a la casa, escuché orando a mi madre diciendo, Señor, por favor, salva a mi hijo. Pero no lo decía así como lo estoy diciendo yo. Ella estaba llorando. Ella estaba intercediendo por mí. Señor, ten misericordia de mi hijo, sálvalo. Hermano, este es el tiempo para que nosotros nos convirtamos en intercesores, así como Abraham, y clamemos por nuestros hermanos, por nuestros sobrinos, por nuestros hijos, por nuestros vecinos, por Cunduacán, por Tabasco, por México, por América, por el mundo entero. La iglesia, hermanos, debe levantarse como una intercesora en este tiempo. Y de esa manera nosotros vamos avanzando, hermanos, y como somos hijos de Abraham, las obras de Abraham hacemos. Amén. Ok, avancemos entonces. Abraham oró por los que lo ofendieron. Mire, él oró por sus enemigos. Dice la Biblia que, hermanos, él fue a una tierra llamada Gerar. Y cuando él llegó ahí, hermanos, el rey de ese lugar vio a Sara, que Sara era muy hermosa. Y dice la Biblia, hermanos, que Abraham había hecho un acuerdo con Sara, que donde quiera que ellos fueran, dijera que era su hermana. Claro que el rey la vio y la tomó por esposa. Y la tuvo con él varios días, pero Dios no dejó que la tocara. Pero de alguna manera eso había sido una ofensa para Abraham y para Dios, porque Abraham era siervo de Dios y profeta de Dios. De manera que el Señor le habló al rey de Gerar. Y entonces el rey de Gerar la devolvió a Abraham y le dio también, hermanos, una dote, digamos así,
pero como una prueba de que no había tocado a Sara. Y entonces el Señor le dijo a Abraham que orara por ellos, para que sanaran, porque Dios los había enfermado a todos ellos, al rey, a su familia y a todos sus siervos. Entonces Abraham ora por aquellos que le habían ofendido. Abraham ora por sus enemigos. Hermanos, la Biblia dice que nosotros debemos bendecir a los que nos maldicen, que debemos orar por los que nos persiguen, que debemos pedir, hermanos, por nuestros enemigos. Miren, entonces debemos orar por aquellos que nos han atacado y que de alguna manera les ha ido mal, hermano. Hay gente que les va mal solo por hablar mal de un siervo de Dios, por hablar mal de la iglesia. Hay gente que les ha ido mal porque se expresan mal de los pastores. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? La iglesia debe orar por aquellos que nos ofenden. Esa es una manera, hermanos, de que nuestro corazón sane y que Dios perdone y tenga misericordia de aquellos que nos han ofendido. Eso es importante que usted como iglesia y yo como ministro lo practiquemos. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Es importante eso, ¿no? Y es necesario y es de vida o muerte. Porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios tampoco nos va a perdonar nuestras ofensas. Y no que la perdonemos por un tiempo y que al cabo de un tiempo se la volvamos a recordar. Y si cometió otra falla, ahora se la juntamos. Ya llevas 2 y luego ya llevas 3. No, la Biblia dice que oremos por los que nos ofenden. Oremos por nuestros enemigos. Incluso oremos por nuestros hermanos que en algún momento nos han ofendido. Tenemos que orar por ellos. ¿Alguien ofendió a tu familia? A Abraham le agarraron su esposa. ¿Alguien te ofendió en el trabajo? Hermano, entonces tenemos que perdonar. No es una opción guardar rencor. Aquí en el Evangelio no hay opción para odiar, ni para amargarse, ni para guardar rencor. En el Evangelio tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Definitivamente. Está tremendo eso, ¿ah? Por eso dice entonces, Abraham oró a Dios y sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces, vemos aquí en la palabra del Señor que Abraham oró por aquellos que lo ofendieron. Amén. Luego de eso, hermanos, Abraham también recibió revelación. Fíjense que Abraham tuvo la revelación de la Trinidad mucho antes, hermanos, que las iglesias pentecosteses o que la iglesia católica o que otras iglesias, hermanos, que Abraham tuvo la revelación que la iglesia de solo Jesús no tiene. Porque hay iglesias que nada más creen en Jesús, pero no creen en el Padre ni en el Espíritu Santo. Pero Abraham tuvo la revelación de la Trinidad. Eso es tremendo, porque mire cómo dice la Biblia aquí, hermanos. Génesis 18:1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Hermano, a mediodía se le apareció el Señor. No fue de noche, no fue en un sueño, se le apareció. Porque Abraham, hermanos, llegó a desarrollarse o a desarrollar una madurez espiritual tal que llegó a ser amigo de Dios. Y Dios se le aparecía como un amigo. Oye, ¿qué tal? Te vine a visitar. Y lo llegó a visitar. Pero mire cómo dice, alzó sus ojos y miró. Ahí estamos hablando de revelación. Y he aquí 3 varones que estaban junto a él.
Pero allá arriba en el verso 1 dice que se le apareció Jehová. Pero dice abajo en el verso 2 que habían 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿Para qué se postró en tierra? Para adorar. El único que se puede adorar, hermanos, es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando Cornelio se le arrodilla al apóstol Pedro, el apóstol Pedro le dijo: no hagas eso. Cuando en Apocalipsis Juan se arrodilla delante de un ángel, hermanos, que le está trayendo la revelación, él le dice: no hagas eso, no te postres delante de mí, yo también soy consiervo juntamente contigo. Tú y yo somos siervos de Dios. Yo no merezco la adoración. Pero aquí Abraham está doblando sus rodillas y postrándose en tierra en señal de adoración a Dios. Eran 3 varones: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mire, hermano, la economía de Dios, eso así se llama. La economía de Dios. El Padre amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahí tenemos al Padre y al Hijo. Pero luego el Hijo dijo: conviene que yo me vaya para que venga otro igual que yo, con diferente función, para que venga el Consolador, el Paráclito, el Espíritu Santo, el Consolador, el cual les enseñará todas las cosas que yo les he dicho, y les recordará, y va a redarguir, y va a convencer de pecado, y de justicia, y de juicio. Entonces ahí tenemos la economía de Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quiere otro verso? Bueno, no lo tengo el verso así, pero allá, hermanos, al inicio del ministerio de Jesús, el Señor viene a ser bautizado por Juan el Bautista. Y ahí viene el Hijo. Y dice Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no lo quería bautizar. Y Jesús le dice: conviene que me bautices, conviene que cumplamos con toda justicia. Y entonces lo bautizó. Y cuando bautiza al Señor Jesús, se oye una voz desde el cielo, que es la voz del Padre, que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual me deleito, mi alma se deleita en él. Y entonces el Espíritu Santo descendió y se posó en Jesucristo como en forma de paloma. Y ahí tenemos la Trinidad, hermano. Para aquellos que todavía no le cae la revelación, ¿verdad?, que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es un tema tremendo, porque si hay Padre, hay Hijo. Y si hay familia divina, entonces quiere decir que en algún momento en la eternidad debe haber madre. Que el Espíritu Santo, hermanos, aunque no estamos hablando del Espíritu Santo como un vaso femenino, sino estamos hablando del Espíritu Santo como la esencia divina de Dios, que viene y se posa en nosotros, pero que es una persona, que tiene atributos de una persona, porque enseña, porque habla, porque guía, amén, porque redarguye. Pero el Espíritu Santo viene a ser, hermanos, la función de una nodriza. ¿Qué es una nodriza? Alguien que cuida a un bebé. Ahí la hermana Yami nos va a ayudar. Pero estoy hablando de la Trinidad. Y la Biblia dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y esto digo
de Cristo y la iglesia. Y ahí hay un misterio, ¿sí? Mujer que amamanta a un lactante que no es su hijo. Entonces, el Espíritu Santo viene a hacer, hermanos, el trabajo de una nodriza, viene a amamantar, viene a cuidar a los hijos de Dios. Y les viene, hermanos, a activar en el espíritu de adopción. Tremendo, porque eso concuerda con el espíritu de adopción. Nosotros hemos sido adoptados por el Señor. No éramos pueblo, no pertenecíamos a los salvos. Pero gracias a Dios, y no nos alegramos tampoco que el pueblo de Israel haya rechazado a Cristo, porque a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibimos, nos dio el privilegio, la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Tremendo. Entonces, seamos, hermanos, como Abraham. Pidámosle al Señor la revelación. Hay cosas que nosotros no comprendemos. Señor, por favor, revélamelas. Yo le he dicho, hermanos, al Señor, créame, y lo digo no por jactancia. Digo, Señor, hay cosas que no me cae el 20, que hay cosas que me cuesta trabajo entenderlas, no creerlas. Creo lo que dice tu palabra, pero no las entiendo, enséñamelas. Lejos de que nosotros nos pongamos a decir, no, yo no creo en eso, eso no es cierto, eso no haga eso, hermano. Puede encontrarse peleando en contra del Espíritu Santo. Mejor dígale, Señor, hay cosas que yo no entiendo. Dame sabiduría, dame revelación. Y cualquier cosa que no sea tuya, Señor, hazla a un lado. Amén. Ok. Abraham renunció al paganismo. Hermanos, el pueblo de Israel fue un pueblo apartado para Dios. Y Dios le dijo al pueblo de Israel que dentro del pacto, hermanos, como pueblo que pertenece al Señor, ellos debían practicar la circuncisión física. Investigue qué es circuncisión. Circuncisión, hermanos, es el corte de el exceso de carne en el miembro masculino. Entonces, ¿y eso para qué? Porque es un exceso de carne que el Señor dijo, esto vas a hacerlo. Pero esa es una señal y esa es una figura, ahí hay una enseñanza espiritual. Cuando el pueblo de Israel se circuncidaba, hermanos, su cuerpo, se hablaba hermanos, se hablaba de renunciar al paganismo. Ya no era un pueblo pagano, ahora era pueblo de Dios, apartado para Dios. De manera, hermanos, que Abraham se circuncidó él y toda su casa. Fíjense lo que le voy a decir. Se circuncidó él, circuncidó a sus hijos y circuncidó a sus siervos que estaban con él. O sea que viene a mi mente lo que hizo Josué cuando vio que mucha gente del pueblo de Israel estaba adorando ídolos. Se paró firme y le dijo, escojan ustedes a quién van a servir hoy, pero primero yo, dice, y mi casa serviremos al Señor. Muchos padres de familia han fallado, hermanos, en renunciar al paganismo. Y luego cuando ya los hijos están grandes, ya es difícil que ellos tomen el camino del Señor. No imposible, pero sí difícil. ¿Ok? Poquito, vale. Entonces mire cómo dice acá la Biblia. Génesis 17, 23. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día.
y como Dios le había dicho. Eso es una señal. Ellos estaban apartados para Dios. Entonces, dice la Biblia, era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Estamos hablando espiritualmente, hermano. No vaya a salir alguien por ahí, ay, literal, porque hay unos por ahí predicando que son judaizantes y que hablan, hermanos, que hay que guardar la ley, que hay que guardar el sábado, que hay que dejar de comer chicharrón, pero no se circuncidan ellos. No es tan malo de la cabeza. Pero hay otros que sí andan predicando que hay que aprender hebreo y griego y que nosotros, todos los que terminan todos los apellidos que terminan en es, tienen descendencia judía. O sea que yo, Suárez Torres, hermano, yo soy doblemente judío. Es falso eso, pues. Andan predicando cosas y debemos tener cuidado a quien escuchamos cuando predican. Por eso. Entonces dice, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Yo quiero pedirte que me ayudes allá, Yami, si el 99 es un múltiplo de 13. Nada más. Porque Ismael es 13. Y el número 13, ¿no? El número 13, hermanos, es, ¿cómo decirlo? Significa rebeldía. Entonces, hermanos, esto es importante que nosotros lo analicemos. ¿Sí? Abraham se circuncidó, él. Usted, varón de casa, usted que es padre de familia, debe circuncidar su corazón. El corazón se debe circuncidar ahora. Arrancar del corazón el exceso de carne y el exceso de paganismo. Renunciar al paganismo, man. Hay gente, ¿verdad?, que dice, yo no le veo nada de malo a escuchar canciones o cantar canciones. Pero, mire, le voy a poner un ejemplo. Una empresa necesitaba un buen chofer. Entonces le dijeron, necesitamos un buen chofer, y 3 fueron seleccionados. Entonces los llevaron a una carretera que pasaba, hermanos, la calle pues limitaba con una, ¿cómo decirlo?, con un precipicio. ¿Sí? Y entonces le dijeron al primer chofer, a ver, usted maneje en esta curva. Y entonces ese primer chofer pasó a 10 centímetros de la orilla del precipicio. Y le dijeron, muy bien, ok, muy buen chofer y tiene buen pulso, no perdió el equilibrio, ok. Pasa el siguiente, y entonces este pasó a 5 centímetros de la orilla, hermanos, del precipicio. Y le dijeron, muy buen temple. Y bueno, y el tercero, le dicen, ahora le toca a usted. Y ese tercero pasó lo más lejos que pudo del precipicio. Y le dijeron, bueno, ya pasaron los 3, nosotros nos vamos a quedar con el chofer que pasó más lejos del precipicio. Porque, hermanos, entre más lejos, es una manera de explicar, entre más lejos estemos del paganismo, del pecado, es mejor. Tampoco que se vaya al otro extremo, ¿verdad? Y que digamos todo es pecado, pero debe haber un equilibrio. ¿Qué necesidad tenemos de pasar cerquita del... Una compañera me decía, yo sí escucho canciones, yo sí canto canciones. ¿Está bien? Yo no, le digo, es que a mí las canciones mundanas me hacen daño. No, ya a mí el Señor me sanó, dice. Bueno, pero qué necesidad, ¿verdad? Si ya te sanó, te quedó una cicatriz. ¿Para qué la vas a estar juzgando? ¿Para qué le vas a estar levantando la costra? Pero bueno, cada quien tiene su manera de pensar, la respetamos, pero
hermanos, si es mejor cortar, circuncidar el prepucio del corazón y echar fuera de nosotros la carne, echar fuera de nosotros el paganismo. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, y fueron circuncidados con él. Yo te invito, varón, a que circuncides tu corazón. ¿Cómo se circuncida el corazón? Con la palabra. La palabra, la palabra. La palabra es espada de dos filos. Corta el paganismo de nuestro corazón, corta la carne de nuestro corazón. Cada mensaje corta aquello que no le agrada a Dios. Así que no se enoje, hermanos. Sí, quizás duele, pero no se enoje cuando se le predique la verdad. Porque conoceréis la verdad y la verdad te va a circuncidar. La verdad te hará libre del paganismo y de la carnalidad. Ok. Abraham rechazó ofertas de Sodoma. No aceptó tratos con el rey de Sodoma. Hermanos, el mundo, los vicios, el pecado, las inmoralidades sexuales, los vicios, la opulencia, las fiestas y todo aquello, hermanos, que promociona Sodoma, son ofertas para el alma y para la carne, y tenemos que rechazarlas. Abraham venía de una guerra, fue ministrado con la Santa Cena por el rey Melquisedec, y fue bendecido y dio su diezmo, y él estaba ministrado. Pero dice la Biblia que se le acercó entonces el rey de Sodoma y le hizo una oferta. Le dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Porque mire, hermanos, en el trueque con Sodoma, a él lo que le interesa son las almas. A él lo que le interesa son las personas, perderlas, llevarlas al infierno, meterlas en inmoralidades sexuales. Jóvenes, tanto señoritas como varones, meterlos en el mundo de la homosexualidad. Hermanos, hoy en día, mis amados hermanos, Netflix y otras plataformas de películas, incluso de caricaturas, promueven la homosexualidad y presentan a los homosexuales como, hermanos, la moda y como personas con éxito. De manera que están creando héroes que son homosexuales, lesbianas, prostitutas, etcétera, con el propósito, hermanos, de enaltecer y poner en alto, hermanos, los vicios que promueve Sodoma. Pero Abraham le respondió al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. He hecho un trato con Dios. Tengo un pacto con Dios y no voy a hacer ningún trato, ningún pacto, no voy a aceptar ninguna oferta de Sodoma. Todavía recuerdo, hermanos, hablando de estas cosas, que hubo un tiempo en que habían homosexuales que andaban tras de nosotros, que estábamos jóvenes, y habían unos que decían: mira, te voy a dar tanto, mira, es que tú eres guapo, eres esto, hermano. Y el diablo, por otro lado, nos decía: a ti no te dieron amor, tú eres un pobre, nadie te ama, ninguna mujer te va a querer, ni modo, ¿verdad?, aunque sea un hombre que te ame. Y como uno no tenía las agallas o el valor suficiente para hablarle a nuestros padres y decirle: ve, papá, me pasa esto o está pasando esto, gracias a Dios el Señor me guardó de todas esas cosas. Nos guardó de la homosexualidad. Nos guardó de esa gente, hermanos, que andan promoviendo la homosexualidad. Pero hoy
Ya está el rey de Sodoma, ya está pagando anuncios publicitarios. Ya se volvió productor de películas, productor de caricaturas, productor de series. Y está presentándole ofertas a nuestros niños, a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes, diciéndoles: mira, vas a tener éxito, aquí están estos bienes, solamente quiero tu alma, tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, tu manera de vivir, tu carne. Pero dice la Biblia que Abraham le dijo que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Es decir, con Sodoma no hagas ningún trato. Ningún trato. Pero si es solamente que nos agarramos la mano, no hagas trato. Pero solamente nos dimos un beso, no hagas trato. No. Te lo digo a tiempo. Ahora, mire, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. O sea, esas eran otras personas. Pero Abraham, que tenía un pacto con Dios, no. Los que tenemos pacto con el Señor, debemos hacer las obras que Abraham hizo. No hagas trato con Sodoma, no hagas trato con los vicios, pero es nada más un poquito, hermano. Es nada más un calmante para que se me quite el dolor, y empiezan hermanos, a fumar marihuana, a tomar bebidas o cosas que contienen marihuana, drogas y tantas otras cosas. Bueno, pasamos al siguiente punto. Abraham no aceptó el trato con Sodoma, pero aceptó el pacto con Dios. Hizo pacto con el Señor. Y ya vamos llegando a Péngamo. Mire, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Hermanos, la tierra de los ceneseos, los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos, y todos los feos. Así que los feos, hermano, no es cierto, los feos tenemos todavía oportunidad. Bueno, entonces, mis hermanos, hagamos pacto con el Señor. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, hermano, Cristo vino a hacer un pacto con la humanidad. Dios hizo un pacto con todos aquellos que creen en Jesucristo y le reciben en su corazón. Amén. Y vamos con este último. Abraham, si somos hijos de Abraham, debemos hacer las obras que hizo Abraham. Confió en la palabra de Dios. Le creyó al Señor. Hermanos, una de las cosas que debemos nosotros hacer es creer. Crea, hermanos, aunque el mundo se esté cayendo en pedazos, usted crea que el Señor está con usted. Pero pastor, es que estoy enferma. No importa, usted crea. El Señor está con usted en medio de la enfermedad. El Señor no nos prometió que no nos vamos a enfermar. El Señor sí dijo que debemos cuidarnos. Pero el Señor, hermanos, está con nosotros aún en medio de los problemas. Él dijo que va a suplir todas nuestras necesidades, pero no dijo que vamos a tal vez a tener abundancia de riquezas. Gloria a Dios, si el Señor le place darnos abundancias de riquezas, las recibimos. Por eso yo también canto, ¿verdad? Como el apóstol Sergio, que dice: aunque en esta vida si tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo mucho más. Fíjense, no debemos estar declarándonos tampoco miserables ni pobres. Es que no tengo ni un centavo. No haga eso. Usted declárese que es hijo de un rey, pero créale a Dios cuando pase por necesidades. Dice la Biblia en Génesis 15:6: y creyó a Jehová,
y le fue contado por justicia. Créale a Dios y el Señor, dice la Biblia, que Abraham, por haberle creído, fue hecho amigo de Dios. Hagamos las obras de Abraham, hermano, y seguramente vamos a ir creciendo, vamos a ir desarrollándonos, y entonces el Señor nos va a encontrar preparados para su venida. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por ministrarnos esta noche. Yo te ruego que venga de parte tuya espíritu de sabiduría y de revelación. Que aquellos que oyen tu palabra sean ministrados, sean tocados. Que venga, Señor, la fe a sus vidas. Ayúdanos. Circuncida el corazón, Señor. Te ruego, Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, que nos desarrollemos, que crezcamos y que muchos sean destetados ya, Señor, y que comiencen a servir, Señor, en otras esferas, en otras dimensiones, Señor mío, que vayan desarrollándose, que salgan del atrio y entren al lugar santo y lleguen hasta el lugar santísimo en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Padre eterno. Amén. Bien, mis hermanos, si Dios lo permite, el día de mañana, con el favor del Altísimo, vamos a estar, hermanos, trayendo la enseñanza del discipulado. El discipulado de mañana tiene que ver con el fruto de la verdad. Es un tema interesante. Le invito para que no se lo pierda a las 8 de la noche. La hermana Olga Lidia y un servidor estaremos transmitiendo, estaremos hablando, y la hermana Sayán, pues con la ayuda del Señor también nos va a estar ayudando aquí. Yo le pido que estemos orando, hermanos. Hemos adquirido una nueva computadora que todavía no la estoy usando, y un celular, pero no es porque tengamos mucho dinero, sino que es porque necesitamos mejorar la calidad de nuestras transmisiones, y también, hermanos, una buena computadora para el servicio del Señor. Lo necesitamos en este tiempo. Sí, yo le pido que oremos para que el Señor en algún momento nos regale, nos dé, hermanos, una buena cámara, ¿verdad? Profesional, y aprendamos a usarla, porque yo necesito también, hermanos, que sepan usar cámaras profesionales para grabar y podamos tener nuestro propio estudio y también podamos transmitir desde la iglesia. Dios les bendiga y que el Señor les guarde. Amén.